Ese mismo día, Carlos comenzó a elaborar su plan, pues sabía que detrás del maquillaje, aquel hombre jamás sabría quién era. Comenzaría por ganarse la confianza de todos los integrantes de aquella colonia, dando dulce a los niños, contándoles historias y pareciendo aquella persona que fue en el pasado, aquella persona amable y gentil. Pero dentro de él se había formado una malicia tan grande después de perder a su familia. Carlos buscaba inspiración en algunas películas turbias, por así decirlo, libros y demás. Buscó inspiración en el canibalismo, ya que pensaba que de esta manera una parte de su ser podría reconstruirse, podría regenerar sus sentimientos. Una tarde decidió decirle a aquel niño que tenía un regalo para él, pero que su padre no permitiría que se lo entregara, así que le pidió que al anochecer lo esperara en el parque que estaba cerca de aquella colonia, pero que no le dijera nada a sus padres. El niño, en su inocencia, aceptó. Y Carlos, aquella noche, con aquel característico maquillaje de payaso, llegó a aquel lugar. Se dice que con un bat golpeó al pequeño en el cráneo y lo desvivió. Posteriormente colocó su cuerpo en un viejo costal y se dirigió a aquella colonia donde vivía. Carlos festejó con una botella de alcohol barato. Esa era una forma en la que él se sentía mejor, ahogando sus penas en alcohol. Después de un tiempo estar viviendo, decidió cortar aquel cuerpo en trozos, pues en algún tiempo Carlos trabajó como carnicero y había adquirido cierta experiencia. Posteriormente almacenó la carne en el congelador y con el paso de los días fue consumiendo aquella carne. Su mente comenzó a trastornarse, además de que sentía un extraño placer al comer carne humana, más considerando que se trataba del hijo de su enemigo. Pasaron los días y Carlos siguió con aquel sistema, pues había adquirido cierta adicción a la carne humana, principalmente la carne de niños. Los días pasaban y pequeños comenzaban a desaparecer en aquella colonia. Nadie sospechaba de él, pues aquel aspecto gentil y amable despistaba mucho su verdadero ser. Después de aproximadamente 10 desapariciones, decidió alejarse de aquella colonia, argumentando que aquel lugar se estaba volviendo peligroso y temía por su vida. Aquellas personas no notaban nada extraño en esto, pues pensaron que tal vez aquel hombre sentía miedo y dejaron pasar esto. Pero con el pasar del tiempo, se dieron cuenta que en la colonia vecina comenzaron también a desaparecer niños. Y lo más extraño es que esta vez Carlos trabajaba ahí. Comenzaron a atar cabos y pensaron que tal vez él tenía algo que ver. Si no directamente, tal vez él conocía a alguien que hacía ese trabajo. Pero jamás se imaginaban la verdadera razón que tenía Carlos al desaparecer aquellos niños. Una noche se armaron de valor, pues en alguna ocasión Carlos les comentó en qué colonia vivía y la ubicación exacta. Una noche se dirigieron a aquel lugar y entraron, tratando de buscar pruebas o algo que comprobara su culpabilidad. Pero al llegar, no creían todo lo que habían encontrado, pues lo que comenzó como un sistema de búsqueda se convirtió en la peor de sus pesadillas. Al entrar, no notaron nada extraño, pues era la casa de cualquier hombre. Una casa un tanto descuidada, pues vivía solo. Pero conforme avanzaban comenzaron a sentir un olor algo desagradable. Un olor a putrefacción, pero no ubicaban exactamente de dónde venía. Al avanzar más, llegaron a un cuarto que estaba hasta el fondo. Y al entrar, encontraron que Carlos les rendía culto a la Santa Muerte, colocando los cráneos de sus víctimas frente a ese altar y tapizando las paredes con las pieles de los niños. Aquellos hombres quedaron perplejos por ver semejante atrocidad.
Pero comenzaron a escuchar cosas más extrañas, pues en un cuarto pegado a escuchaban como si un animal estuviese mordisqueando algo. Desde la puerta y encontraron a Carlos, aún con el maquillaje de payaso, mordisqueando el brazo de un niño, el cual parecía que lo había cocinado, frito o de alguna manera, pero aún se distinguía que era un brazo. Se dice que este ser no se inmutó. Incluso se burló de ellos, ofreciéndoles un trozo de la carne de aquel niño que estaba comiendo. Aquellos hombres sintieron furia y se abalanzaron sobre él. Estaban conscientes de que en ese estado tan deteriorado y mentalmente afectado, la ley no haría nada contra él, así que hicieron hacer justicia por su propia cuenta. Cuentan que lincharon a aquel payaso y quemaron la casa. Con el pasar de los años, la historia de Carlos se fue convirtiendo en leyenda. Pero como suele ser en la mayoría de los casos, son historias que se conocen únicamente de manera verbal entre vecinos y que muy pocas veces salen a la luz. Hay quien asegura en la actualidad que se escucha el silbido de Carlos durante las noches, pues se cree que su fantasma sigue deambulando por ahí. Además de que las personas que trabajan durante la noche aseguran haber visto la silueta de un payaso maltrecho que deambula por las calles de la ciudad, cargando un costal o una especie de bulto pesado a cuestas rumbo a aquella colonia. Tal vez tú lo hayas visto y lo hayas confundido con un payaso común, pues tal vez este sea el motivo por el que nos dan tanto temor los payasos. Si te gustó la historia, dale like y compartir. Sígueme para encontrar el siguiente episodio de El Camino al Inframundo. Yo soy la voz del inframundo. Hasta la próxima.